Saludos, bienvenidos a un nuevo video de Aprende rápido y fácil. El día de hoy vamos a hablar sobre las oraciones del pueblo de Dios. Para comenzar, queremos recordarles lo que dice la palabra de Dios en el versículo Juan 5:39, donde nos invita a escudriñar las escrituras, que además de simplemente leerlas, podamos pasar un tiempo estudiando con profundidad las escrituras, para que no nos pase lo que dice Oseas 4:6 sobre que el pueblo perece por falta de conocimiento, y cuando nos falta conocimiento principalmente de la palabra de Dios. Y así como nosotros hablamos de cierta manera con nuestros amigos, y como un padre habla con su hijo de alguna otra forma que es diferente a la forma en cómo nos expresamos y comunicamos frente a nuestros amigos. Igualmente la forma en la que hablamos y nos expresamos en nuestros lugares de trabajo. También existen diferentes formas de hablar, como lo es el cantar, quizás de forma escrita a través de una carta, de un email, y aún ahora en estos tiempos a través de videos como estos o con videollamadas. Son diferentes formas que nosotros utilizamos para comunicarnos. Lo mismo sucede con Dios. Nosotros nos comunicamos con Dios de diferentes maneras, nos comunicamos individualmente en los tiempos que tenemos de estar en la presencia de Dios en nuestros hogares. También nos comunicamos en grupo cuando vamos a nuestras iglesias o asistimos a algún evento de alabanza. Utilizamos los cantos, cantamos, oramos con palabras, pero también oramos por los enfermos, susurramos a Dios pidiendo sanidad. La Biblia, particularmente los salmos, son escritos o fueron escritos con el propósito de guiarnos en cada momento que necesitemos comunicarnos con Dios. Y como sabemos, podemos encontrar salmos que se pueden usar o se utilizan en las iglesias para guiar unos tiempos de alabanza. Igualmente, salmos que nos pueden guiar y servir para orar en nuestras casas. Tenemos salmos o encontramos salmos donde se expresan la tristeza, la alegría, y también salmos que han sido utilizados o han sido la inspiración de muchas de las canciones cristianas que tanto nos gustan. Algo importante que cabe resaltar es que la mayoría de los salmos son como poesías. Y la poesía es un tipo de escritura que tristemente es poco apreciada. Muchas personas les cuesta leer poesía porque es a veces confusa y extraña. También la cultura, sobre todo en los tiempos que estamos viviendo ahora, se le da muy poco énfasis a la poesía, y si vemos, pues tristemente también en estos tiempos, la música y las canciones que también en teoría son poesías de muy mala calidad. Sin embargo, la poesía tiene una importancia vital en la historia, ya que es la mejor forma de preservar una memoria, debido a que tiene ritmo, balance y estructura, lo que hace que cualquier cosa que uno se quiera memorizar es más fácil de memorizar y de recordar si tiene ese ritmo, balance y estructura que ofrece una buena poesía. Los salmos son poesías y es a saber estudiarlos y entenderlos, nos van a ayudar a fortalecer nuestras oraciones. Los salmos, como les decía, pues es una colección de oraciones y de himnos hebreos. Son muy conocidos, amados y utilizados. Y nosotros vemos, incluso cuando compramos estas Biblias que son solo porciones, muchas veces si tienen solo el Nuevo Testamento, le agregan los salmos porque son muy conocidos y muy utilizados, pero tristemente también son mal interpretados y mal utilizados. Y la idea de este video es poderles enseñar a apreciar y entender mucho mejor esa pieza tan importante de la palabra de Dios. Sabemos entonces que la Biblia se le conoce como la palabra de Dios, y es posible que usted o muchas personas
Al pensar que es la palabra de Dios, pensamos o nos imaginamos que todo lo que está escrito en la Biblia es palabra de Dios hablada a nosotros, son palabras escritas para darnos o hablarnos al hombre. Pero no es así. En la Biblia vamos a encontrar también situaciones donde los hombres le hablan a Dios o donde los hombres hablan acerca de Dios. Pero eso no quiere decir que toda la Biblia sea la palabra de Dios. Toda la Biblia, incluso lo que se habla a Dios o se habla acerca de Dios, hace parte de la palabra de Dios. Los salmos, entonces, como les decía, son oraciones y himnos que fueron dedicados a Dios. Así que los salmos son ese ejemplo o un ejemplo de la porción de la Biblia que fue escrita para Dios, que fue escrita hacia Dios. Así que también en ellos vamos a encontrar eh, verdades expresadas sobre Dios, pero fueron dedicados a Dios. Entonces nos pudiéramos preguntar entonces cómo estas palabras escritas para Dios funcionan como palabra de Dios para nosotros. Pues muy sencillo, tiene un objetivo para la vida. Esa porción de la Biblia fue inspirada por Dios, escrita para Dios, con el objetivo de enseñarnos a expresarnos a Dios. Y también nos enseña a considerar sus caminos. Los salmos entonces expresan alegrías, tristezas, éxitos, fracasos, deseos y arrepentimiento. Así que son unas guías maravillosas para ayudarnos y enseñarnos cuál es la mejor manera de expresar todos estos momentos y situaciones y sentimientos a Dios. Vamos a ver algunos ejemplos de tipos de salmos. Por ejemplo, tenemos los salmos de lamento y esta es la gran mayoría de los salmos que encontramos en la Biblia. Aproximadamente hay 67 salmos. Encontramos entonces salmos de lamentos individuales, donde un individuo expresa sus dificultades, sus sufrimientos y sus desacuerdos con Dios. Y pues aquí hay algunos ejemplos como lo es el Salmo 3. Igualmente también vamos a encontrar salmos grupales y ya también expresan las mismas situaciones, dificultades, sufrimientos y desacuerdos, pero más desde una perspectiva de grupo. Y algunos ejemplos es el Salmo 12. Entonces, si usted se encuentra desanimado, si usted encuentra que en su iglesia está pasando por un periodo difícil o que su grupo o su familia está preguntándose por qué las cosas no le están saliendo como ustedes deberían, pues un salmo de lamento es una valiosa adición a estas oraciones de desconcierto a Dios, porque son muy ricos en enseñarnos y mostrarnos cómo expresar la preocupación con profundidad y honestidad. Otro tipo de salmos son los salmos de agradecimiento. Son aproximadamente 16 y estos salmos expresan la alegría porque algo haya salido bien, porque las circunstancias son buenas o porque simplemente estamos agradecidos por su fidelidad, protección y beneficios. Existen salmos de agradecimientos individuales y también existen salmos de agradecimientos grupales. Otro tipo de salmos, que son aproximadamente 16, son los himnos de alabanza, y estos son usados o utilizados para alabar a Dios por lo que es Él, por su grandeza, por su bondad, con toda la tierra y su pueblo. Entonces, alabamos a Dios porque Él fue el creador del universo, porque es por sus características como protector y benefactor, y por su grandeza y bondad. También podemos encontrar salmos que hablan de la historia de la salvación, es decir, que describe las historias de las obras salvíficas de Dios entre los israelitas. Y entonces encontramos detalles plasmados también de esa maravillosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. También están los salmos de celebración, y pues también ese es como un grupo de salmos misceláneos, donde encontramos salmos de renovación de pacto, del pacto davídico, salmos reales, salmos de exaltación y también salmos que hablan sobre Jerusalén.
También hay salmos sobre la sabiduría. Estos salmos describen los méritos de la sabiduría y de una vida de sabiduría. Y aquí también incluimos el Proverbios 8, porque también es como un salmo que se encuentra en ese libro. Y un ejemplo en Salmo 49:3 dice, mi boca hablará sabiduría y mis pensamientos de mi corazón inteligencia. También tenemos canciones de confianza. Estos son aproximadamente 10 salmos y en esto se expresa cómo nosotros debemos poner nuestra confianza en Dios aún en tiempos difíciles. Cómo debemos de entender de su bondad y de su cuidado y cómo esas características de Dios son dignas de ser alabadas. Entonces ahora quiero enseñarles cómo estudiar o cómo ver las características o los elementos que contienen los salmos y vamos a ver el ejemplo de un salmo de lamentos. Entonces un salmo de lamento contiene el primer elemento que es el destinatario, o sea, a quién va dirigido. Luego viene el reclamo, que va a ser cuál es el problema porque la persona, en este caso vamos a estudiar un salmo de un individuo o el grupo, va a necesitar de la ayuda o está necesitando de la ayuda de Dios. Luego rápidamente vamos a ver cómo el salmista expresa su confianza en Dios y cómo pide la respuesta de Dios en medio de esta situación. Luego entonces viene una parte de afirmación donde él va a reconocer que sabe que Dios le dará una respuesta y termina la oración agradeciendo por las bendiciones pasadas, presentes y futuras. Entonces, un ejemplo de estos es el Salmo 3. Como vemos, comienza describiendo al destinatario. Dice, oh Jehová. Así que el Salmo va dirigido y va expresado a Dios. Luego explica cuál es su reclamo, cuál es el problema que está viviendo. Dice, ¿cuánto se han multiplicado mis adversarios? Muchos son los que se levantan contra mí, muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación en Dios. Luego entonces vemos que contiene una porción donde él expresa esa confianza que tiene en Dios. Dice, mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Con mi voz clamé a Jehová y él me respondió desde su monte santo. Yo me acosté y dormí y desperté porque Jehová me sustentaba. No temeré a 10 millares de gente que pusieron sitio contra mí. Luego entonces pide a Dios que le dé una respuesta a esta situación que está viviendo. Le dice, levántate Jehová, sálvame, Dios mío. Y luego nos muestra o describe una afirmación y es esa confianza en saber y expresar que Dios le va a contestar esta petición. Dice, porque tú heriste a todos mis enemigos en la mejilla, los dientes de los perversos quebrantaste. Y termina haciendo una alabanza a Dios. Las salvaciones de Jehová sobre tu pueblo sea tu bendición. Entonces, ¿qué cosas podemos aprender de estudiar este Salmo 3? Número 1, aprendemos la importancia de tener un balance en nuestras oraciones. Como nosotros debemos de hacer un balance entre las expresiones de reclamo con las expresiones de confianza. También nos enseña o evidencia la honestidad que nosotros debemos tener frente a Dios, cómo nuestras oraciones deben de ser profundas, cómo nosotros debemos aprender a hablar abiertamente y sin ocultarle nada a Dios. Es decir, que este salmo nos podría ser útil para guiar cuando necesitamos hacer una oración, cuando nos sintamos desanimados, cuando nos sintamos rodeados de problemas y derrotados. En otras palabras, un salmo como esto me va a ayudar a expresar nuestros sentimientos y pensamientos y poner nuestra confianza en Dios. Ahora vamos a ver un ejemplo de un salmo de agradecimiento. Y los salmos de agradecimiento también tienen unos elementos particulares. El primero de esos elementos es la introducción. Así que vamos a encontrar un pequeño resumen de cómo Dios ha ayudado a la persona que escribe el salmo.
Luego entonces expresa su preocupación, expresa esas situaciones en las que necesitó de la ayuda de Dios. Luego entonces presenta la apelación y es reiterar la petición que ya se ha dado, la petición que ya se ha cumplido. Luego entonces se describe esa respuesta que fue dada por Dios y termina con un testimonio, que son unas palabras de alabanza dadas por la misericordia de Dios. Y el ejemplo que vamos a estudiar es el Salmo 138. Y como vemos, comienza con una introducción. Dice, te alabaré con todo mi corazón. Delante de los dioses te cantaré salmos. Me postraré hacia tu santo templo y alabaré tu nombre por tu misericordia y tu fidelidad, porque has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. Luego entonces en una simple frase va a describir la preocupación y la apelación. Dice, el día que clamé me respondiste, me fortaleciste con vigor en mi alma. Luego entonces describe cuál fue la respuesta de Dios. Dice, porque Jehová es excelso y atiende al humilde, mas al altivo lo mira de lejos. Si anduviere yo en medio de la angustia, tú me vivificarás. Contra la ira de mis enemigos extenderás tu mano y me salvará tu diestra. Y luego entonces encontramos también porciones de testimonio. Dice, te alabará, oh Jehová, todos los reyes de la tierra, porque han oído los dichos de tu boca y cantarán de los caminos de Jehová, porque la gloria de Jehová es grande. Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. De un salmo como este nos pone, aprendemos o nos pone la expectativa de mejorar e incrementar nuestra relación con Dios. Además, es útil porque nos puede de cierta forma ayudar a ordenar nuestros pensamientos. Nos ayuda también a ordenar nuestros sentimientos cuando reflexionamos sobre la fidelidad que Dios nos ha mostrado a lo largo de los años. Entonces, como vemos, los salmos han sido muy recurridos y han sido tan recurridos porque su lenguaje es un lenguaje que es comprensivo, porque expresa una gran variedad de emociones, así que es muy probable que nosotros en diferentes etapas o circunstancias de nuestra vida podamos encontrar un salmo que se asemeje a nosotros o con el cual nos podamos sentir identificados. Como por ejemplo, si estoy muy triste, puedo encontrar salmos que puedan describir tristezas profundas, así como también se pueden encontrar salmos que describan una felicidad muy grande. Entonces, les quería pues recordar que las emociones no son pecado, pero nos puede llevar a pensamientos y acciones pecaminosas cuando no las expresamos. Así que nosotros necesitamos expresar estas emociones en oración en lugar de reprimirlas. Y luego entonces, al reprimir esas emociones, terminemos llevándolas a una mala acción. Y la maravillosa utilidad que nos da los salmos es que nos van a ayudar a expresar estas emociones. Entonces, ya para casi concluir, los beneficios de los salmos es entonces una guía para la alabanza y la adoración. El adorador busca alabar a Dios, pedir a Dios ayuda o recordar sus maravillas. Otro beneficio es que nos enseña a ser abiertos y honestos con Dios al expresar nuestras emociones. Y también nos motiva a la reflexión y a la meditación sobre las cosas que Dios ha hecho con nosotros. Una advertencia, los salmos no garantizan una vida placentera. Y una mala interpretación del lenguaje de los salmos al inferir de alguno de ellos que Dios nos promete que estaremos felices y libres de problemas. Dios merece alabanzas por su grandeza y bondad a pesar de y en medio de nuestra miseria. Para terminar, pues volver a lo que habíamos hablado al principio,
que es importante que nosotros pasemos tiempo en el estudio profundo de las escrituras para que no perezcamos por falta de conocimiento. Gracias por escucharnos el día de hoy. Los invitamos a que se suscriban, que le den me gusta y lo compartan con personas que se puedan beneficiar de este contenido. También que nos dejen sus comentarios de algún otro tipo de video que les gustaría ver o ver en nuestro canal. También le invitamos a que le den me gusta a nuestras páginas de Facebook y de Twitter. Muchas gracias por escucharnos en este día. Que Dios les bendiga.